Vamos a empezar el taller. Yo quise prepararles un taller pequeño en esta ocasión donde nos pudiéramos dar cuenta y pudiéramos llevarnos un mensaje de qué fue la adolescencia y cómo la vivimos. Tratar de experimentar el ir a ese momento de la adolescencia en la que nosotros experimentamos emociones, cambios que no sabíamos qué estaba pasando y que a lo mejor no había alguien que nos dijera, eso está bien, esto está mal, o te equivocaste, sigue adelante, y que nos echaran porras, porque muchas veces veníamos de hogares disfuncionales, hogares donde nuestros padres tampoco habían sanado su infancia, mucho menos la adolescencia. Entonces, para ellos era muy temeroso los cambios que teníamos. Y es muy normal, hasta yo lo veo como mamá cuando mis hijos empezaron a crecer, es como, ¿qué hago ahora con ellos? ¿Y cómo los educo? Y los vemos tan chiquitos y a la vez ya son tan grandes porque pues ya no son unos niños, pero tampoco son unos adultos. Y que dices, van a entrar al mundo donde van a convivir con muchas personas, van a entrar a las fiestas, donde va a haber alcohol, donde va a haber hasta sexo y va a haber muchas cosas que nosotros no sabemos como papás cómo manejar, ¿no? Y entonces en todo ese camino en el que empezamos a ver a nuestros hijos crecer, los que tenemos hijos, pues no sabemos qué hacer. Y ya tenemos más preparación. Nosotros somos papás más modernos porque pues hemos tenido el internet, hemos tenido talleres, la psicología ha entrado más fuerte en esta época. Entonces ahora, si nos regresamos nosotros, cómo nos vivimos nosotros con nuestros padres, cómo nos vivimos en estas experiencias en donde estábamos creciendo y nuestros padres no sabían cómo educarnos, no sabían cómo guiarnos, tenían miedo, tenían mucha inseguridad de que algo malo nos pasara y muchas veces ese miedo se fue convirtiendo en todo ¿cuál sería la palabra? Ese miedo se fue convirtiendo en todo lo que a nosotros nos fue poniendo o nos fue generando cadenas, indecisiones e inseguridades. Entonces, la adolescencia, creo yo que he dado los dos talleres del niño interior. El niño interior se me hace un taller muy intenso, con muchas emociones, se me hace un taller con mucha retroalimentación, pero creo que cuando entramos a la adolescencia, híjoles, ahí estábamos más conscientes de lo que pasaba y teníamos más abandono, teníamos más traición, teníamos más heridas. Y bueno, en esa etapa, cuando éramos niños, todavía éramos tiernos, teníamos esa inocencia que generaba un poquito más, pero cuando somos adolescentes ya no tenemos esa ternura, esa adolescencia, entonces se intensifica un poquito más nuestros errores, la forma en que nos regañan ya es como adultos, ya es una forma en la que nos tratan como adultos, pero en ciertos momentos todavía éramos niños. Entonces hay una mezcla de emociones porque todavía sentimos como niños, pero también estamos ya entrando en un mundo de adultos con responsabilidades de adultos que es sumamente amenazante. Es sumamente amenazante y no sabemos realmente cómo funcionar, cómo adherirnos a todos estos cambios y cómo generar estas conductas de adaptación en el sistema. Entonces, cometemos muchos errores, pero esos errores son tan trascendentales porque todavía como adultos seguimos pagando esas consecuencias. Por ejemplo, pudimos haber cometido errores en la carrera que elegimos, si decidimos estudiar o no estudiar, en el tipo de pareja que íbamos a tener, qué tipo de relación íbamos a tener, y si venimos de una relación disfuncional de papá y mamá, entonces en ese momento fue lo que se grabó en nuestra mente. Entonces en nuestra mente se quedó así como papá y mamá convivieron, nosotros aprendimos a convivir, y es el tipo de relación que nosotros vamos a generar, el tipo de autoestima, nuestra identidad, allí empezamos a tener una identidad y empezamos a elegir cómo vamos a ser, cómo vamos a vestir, cómo va a ser nuestra sexualidad, qué tipo de mujer, qué tipo de hombre vas a ser, cómo quieres proyectarte en la vida. Entonces, imagínense que en el taller
En este taller no alcanzamos a ver todo eso. Hoy nos vamos a enfocar nada más en las reglas que adquirimos en la adolescencia. ¿Cuáles reglas adquirimos? De eso se va a tratar este taller. ¿Cómo formamos esas reglas que ahora todavía las tenemos, ¿no? Esas reglas de no vales, no eres suficiente, no te rías de esta manera, te ves mal. O sea, todo eso que nos fueron diciendo, nosotros fuimos generando reglas que no quedaron escritas. O sea, no pusimos, ok, no te diviertas, ok, no te diviertas. No tengas éxito porque no mereces lo mejor, no tengas éxito. Y no se quedó, solamente no lo apuntamos, pero lo generamos en nuestro inconsciente y lo vamos a seguir actuando en lo largo de nuestra vida. Entonces, esas reglas van a seguir funcionando hasta que nosotros empecemos a descubrirlas. Y de eso se va a tratar este taller. Vamos a preparar una PowerPoint en la que voy a trabajar. Entonces, bueno, esta es una introducción al taller de Sanando mi historia desde la adolescencia. Descubre cómo te han marcado tus heridas, cómo han generado una marca que por alguna razón en este momento no te han permitido relacionarte con los demás. Tenemos varios objetivos. En el taller general hay varios objetivos. Aquí nada más les puse en el que vamos a ver ahora. Pero, pero bueno, en el taller general los objetivos más importantes es tener una identidad, poder recrear esa identidad desde la adolescencia como adultos sanos y poder entrar a esa parte adulta, aunque digamos, ya tengo 50 años, no importa, regresar a esa adolescencia para que tú puedas retroalimentarte y tomar esa identidad. El duelo se vive en el taller general en el que vamos a empezar el próximo martes, el duelo de dejar de ser niños para poder convertirnos en adultos. El duelo de dejar de ser hijos adultos para convertirnos en hijos niños, para convertirnos en hijos adultos, perdón, lo dije al revés, porque muchas veces crecimos y seguimos siendo hijos de mamá a los 50 años, a los 30 años, todavía papá, mamá tienen fuerza sobre nosotros y no hemos tomado ese empoderamiento para hacernos cargo de nuestra vida. Vamos a hablar de temas de sexualidad, cómo identificarnos con nuestra sexualidad, con nuestro ser mujer, con nuestro ser hombre. Y bueno, es un taller padrísimo. Vamos a trabajar un tema del perdón, perdonarme por todos los errores que cometí en la adolescencia, que, que, que ahora estoy pagando o por las cosas que hubiera querido hacer, como, no sé, las elecciones que hice, alguna adicción, todas esas conductas que ahora me toca perdonarme. Eso es lo que se ve en el taller general. En este vamos a verlos, vamos a tener como objetivos el aprender a lidiar con la vergüenza, la culpa, la tristeza y el miedo. Esas emociones, fíjate, es la raíz de lo que ahora nosotros como adultos vivimos. ¿Cómo te sentías como adolescente? Vamos a empezar en este viaje, así es que vamos a irnos a ese viaje de la adolescencia. En el taller general vamos a trabajar 3 etapas de adolescencia. Yo no sabía que existían 3 etapas hasta hace como 2 años que lo investigué. Yo pensaba que la adolescencia nada más era de los 12 a los 18 años, a los 19, pero no, la adolescencia temprana es de los 12 a los 18 años, a los 16, perdón, la adolescencia intermedia de los 16 como a los 24 años, 23, dependiendo del hombre y la mujer maduramos diferentes, y la adolescencia tardía es de los 23, 24 hasta los 28 años. Todavía en esa etapa tenemos destellos de adolescente y pudo no haberse cerrado esa etapa, así es que hay que checar si la terrazas a tiempo, si fue una adolescencia tardía. En este nos vamos a enfocar en nada más en cómo nos vivimos en esa adolescencia temprana. ¿Cómo nos vivimos en esa adolescencia temprana? Generalmente, bueno, aquí en México yo entré a la secundaria más o menos a los 12 años. Se termina la primaria, que es de los 6 a los 12 años. Entonces fue como el último año de primaria y de la secundaria. Entonces a mí me ayuda a ir a esos momentos donde teníamos un recuerdo, ¿no? Estaba en la secundaria, estaba en la preparatoria. ¿En qué estabas? ¿En dónde estabas? Y cómo eras, ¿no? Entonces yo te voy a pedir que te instales en esa época. Yo recuerdo, por ejemplo, yo entré a una secundaria, era una secundaria técnica, mixta. Entonces yo había crecido en la infancia en un colegio de monjitas. Hasta el sexto año me habían llevado a una escuela oficial, pero yo estuve en colegio de monjitas de puras mujeres. Y hasta el sexto año, que era donde empezaba la adolescencia, fue cuando yo empiezo a convivir con los hombres. Entonces yo era una niña temerosa, una niña que no sabía convivir. ¿Cómo eras tú? Me daba miedo llegar a ese ambiente. Era un ambiente diferente, no tan protegido como el colegio. Entonces ya desde ahí tenía así como retos que superar. ¿Tú cómo te vivías, no? ¿Te vivías seguro?
o tenías miedos? ¿Cómo eras en esa etapa de los 12 años? ¿En qué escuela estabas? ¿Qué pasaba en tu familia? ¿Cómo tus papás estaban juntos, estaban divorciados, vivías con los abuelos, con quién vivías? Y bueno, en esa etapa nosotros aprendimos a manejar ciertas emociones. Yo nada más te voy a trabajar con 4 emociones, pero hay muchas más que vamos a ver más adelante que pudiste haber vivido en la adolescencia. Pero de las emociones más importantes con las que vamos a trabajar es la vergüenza, la tristeza, la culpa y el miedo, que son las que yo me he dado cuenta que la mayoría de los adolescentes presenta. Cuando nosotros tenemos esas emociones, aprendimos a bloquearlas. Era como, ¿qué hacías tú cuando sentías vergüenza? Yo cuando llegaba a la escuela, entonces yo sentía vergüenza porque no sabía hacer algo y trataba de imitar a mis compañeros para pertenecer. Trataba de vestirme a la moda para pertenecer. Trataba de decir lo que los demás querían escuchar para ser parte de ese sistema. ¿Tú qué hacías con la vergüenza? Nosotros aprendimos a tener conductas adaptativas desde ese momento por no sentir esa emoción. Entonces, ¿qué pasaba si papá te decía, eres peor que tu hermana es mejor que tú nunca haces las cosas bien, tu prima, deberías de ser como las hijas de tu tía o los hijos de tu tía? Y empezaban las comparaciones, ¿no? Era como sentir esa vergüenza. O cuando había un papá de alcohólico en casa, que decías que los demás no se enteren que hay alcoholismo. O cuando había violencia en casa, que decías, qué vergüenza que sepan que en mi casa papá le pega a mamá. O sea, no sé, hay muchas razones por las cuales empezamos a sentir vergüenza. Imagínense el adolescente en ese ambiente tan grande y sintiendo esas emociones. ¿Qué hizo mi adolescente para poderse adaptar? Para poderse adaptar a ese sistema. La tristeza. ¿Cómo vivías la tristeza? ¿Te sentías aislado? Muchas veces para no sentir esas emociones aprendimos a bloquearlas, pero esas emociones hayan estado. Entonces tuvimos conductas que fueron generando pues esa forma en la que ahora nosotros estamos manejándonos. Para no sentirnos tristes y rechazados, a lo mejor hacíamos lo que papá y mamá esperaban de nosotros. Aprendimos a decir las cosas como ellos querían para que nos quisieran y poder trabajar la tristeza, porque nos daba mucho miedo sentir esas emociones. El adolescente tiene tantas emociones, tantos cambios hormonales, que las emociones llegan a ser muy intensas. La culpa, a veces nos hicieron sentir culpables. Por tu culpa tu hermano se cayó, por tu culpa no hay dinero en la casa, porque tú estás estudiando y te quedas todo el dinero se ve en ti, por tu culpa. Y luego ¿el miedo a qué? El miedo a que se enojen conmigo, el miedo a ser rechazado, el miedo a no ser parte a la sociedad, a los compañeros, a los chicos, a las chicas, a los eventos. Yo, por ejemplo, me acuerdo que yo llegué a la secundaria y yo la veía enorme, ¿no? Y luego había diferentes talleres y a mí me tocó en el taller de contabilidad. Bueno, yo elegí y me tocó, por suerte, en el taller de contabilidad. Entonces yo me acuerdo que nos llevaban a un taller de mecanografía y teníamos una maestra, la maestra Tumba, así ella así se apellidaba, que era súper exigente, ¿no? Entonces nos dejaba planas y planas y planas y no me podía equivocar, ¿no? Entonces desde ahí era el miedo a que ya la hice mal, a que no me puedo aprender las letras y luego nos ponían un cubertor para que no viéramos las letras y aprendiéramos a escribir sin ver. Y bueno, era así como estresante, ¿no? Era muy amenazante del ambiente de la primaria chiquito. Allá era como toda una secretaria, casi, casi, ¿no? Entonces, enfrentamos esos miedos, enfrentamos ese estrés que es el que nos va marcando. ¿Qué hacías cuando tenías esas emociones? ¿Qué hacías en las relaciones difíciles? ¿Cómo terminabas con el dolor? ¿Cómo terminabas con ese dolor, con esas emociones? ¿Tomabas el control sobre tu propia vida o te anulabas? ¿Por vergüenza te callabas? ¿Por tristeza te aguantabas? ¿Por miedo decías lo que los demás esperaban? O sea, fíjate toda la carga y el reto tan fuerte que tiene un adolescente. Es un cambio impresionante, de verdad. Trabajar el crear una autoestima, aprender a crear relaciones que sí funcionen. ¿Cómo íbamos a poder hacer eso si no lo teníamos? Si no nos lo habían enseñado papá y mamá, si en las familias no sabíamos lo que era la autoestima, no sabíamos lo que era una relación funcional. Entonces, imagínate cómo se vivía ese adolescente, cómo crecer en el amor a nosotros mismos, crear nuestra capacidad para amar a los demás y permitir a otros que nos amen. Cuando eras adolescente, ¿tenías seguridad del amor de los demás o tenías miedo?
miedo a que papá se enojara, miedo a que los compañeros te rechazaran. ¿Cómo se vivía ese adolescente? Regresa a los 12 años y así como, ¿cómo recibías el amor y cómo lo dabas? Todo eso es importante que vayas apuntando en tus hojitas. Nuestro derecho a ser. Te dijeron, tienes derecho a ser tú. Tienes derecho a decir lo que te gusta, lo que no te gusta. Nuestro derecho a vivir. Nuestro derecho a recuperarnos. Ni siquiera sabíamos, bueno, pocos fuimos a psicólogo, pocos tuvimos la oportunidad de un trabajo y fuimos perdiendo ese derecho a vivir, ese derecho a recuperarnos y lo doloroso que podía llegar a ser las relaciones disfuncionales. Yo, por ejemplo, yo fui una adolescente sumamente rebelde, ¿no? Entonces a mí de todos lados me corrían. Y mamá ya me corría y me iba a casa de papá. Y luego papá me corría y me iba a casa de mamá, ¿no? Entonces era una disfuncionalidad tremenda, porque yo no hallaba mi lugar, ¿no? ¿Tú cómo te viviste? ¿Tú sí te sentiste aceptado? ¿O cómo te experimentaste ante esos retos? Dice, nos encontramos repitiendo la misma actuación. Así como lo vamos a ver de una forma superficial, pero sigues repitiendo lo mismo que viviste. Quizás dejamos a una persona por su problema particular, solo para encontrarnos otra relación, otro trabajo, otro grupo y otra amistad u otra amistad con alguien que tiene un problema similar o idéntico. O sea, salimos diciendo, yo no voy a buscar a alguien como papá y mamá y buscamos una pareja como papá y mamá. Yo voy a tener un trabajo así y resulta que tenemos en el trabajo al papá regañón o a la mamá regañona o a la compañera metiche, igual que como eran en casa. Y seguimos repitiendo en nuestras áreas de oportunidad esos mismos patrones de conducta. No sé si realmente los estamos repitiendo porque los atraemos o porque nosotros tenemos las conductas para generar esas conductas en otras personas. Y eso es de lo que vamos a ver mucho en el taller. ¿De qué manera estamos manejando de qué manera tenemos esa apertura o tenemos esas conductas que recreamos la misma experiencia? Por ejemplo, si fuiste un adolescente que aprendiste a darle a los demás, ahora llegas con un hombre que a lo mejor es responsable, pero tú le das todo y estás propiciando a que sea una persona con esas mismas características. Entonces terminamos repitiendo la misma actuación y eso no es coincidencia. Tenemos un jefe que nos grita igual que lo hacía papá. Tenemos amistades que abusan también de nosotros, pero los demás no, nada más de nosotros. ¿Qué proyectamos? ¿Qué es lo que estamos generando en el sistema? Es una invitación a mirar hacia adentro de nosotros mismos, hacia nuestro adolescente y encontrar el regalo de la recuperación de nuestras circunstancias actuales. Ahora, como adultos, podemos darnos cuenta, no sé, yo aquí puse una foto de una pequeña en la PowerPoint. Vean la carita de esa pequeña, esa adolescente. ¿Cuántas veces hemos estado así explicándole al jefe, explicándole a la pareja, hasta a los hijos, como si fuéramos unos adolescentes? Y a veces hasta nuestros hijos nos regañan. Es que te volviste a equivocar, mamá. Y volvemos a sentirnos como los adolescentes rechazados, como los adolescentes que no éramos suficientes, como los adolescentes que vivíamos relaciones sin, ¿cómo se podría decir? Relaciones sin una continuidad, sin una seguridad y todavía de adultos seguimos viviendo con esa inseguridad, sin una continuidad en lo que queremos, dejando las cosas a medias, no terminando lo que hacemos. Bueno, es lo mismo dejarlas a medias y no terminarlas, pero bueno, truncando nuestros sueños, traicionándonos a nosotros mismos, porque desde adolescentes a lo mejor tuvimos papás que nos traicionaron, tuvimos hermanos que nos traicionaron y ahora vivimos defendiéndonos del mundo con miedo, con angustia. Ok, todo ese sistema podía ser un sistema, fíjate, fuimos afectados y aprendimos a reaccionar por sistemas que eran muy poderosos para que nosotros pudiéramos cambiarlos. Éramos unos niños, o sea, ¿qué podría hacer una niña de 15 años? ¿Te acuerdas de cuando fueron tus 15 años? ¿Cómo eras? Yo era una niña llena de ilusiones y hace rato que estaba preparando el taller, retomando el tema, yo decía, ¿cuántos sueños tenía yo? ¿Cuántas ilusiones tenía yo que, que fui olvidando en el camino? ¿Cómo me entregaba al amor? ¿Cómo te entregabas tú? ¿Cómo fue esa primera relación, ese noviazgo? ¿Qué te enseñó ese noviazgo?
porque en ese noviazgo, a lo mejor ese niño o esa niña te dijeron, ay, ya estás muy fea y te voy a cambiar por otra niña. Y toda la vida te quedas con la idea de que eras fea. A lo mejor esa parejita, ese chico o chica que te gustaba, nunca te hizo caso, pero era su mejor amiga y te acostumbraste a no merecer, a ser la mejor amiga de la persona que amabas y que nunca te vieran. O sea, fíjate cómo fue esa primera relación en la adolescencia, que todos actuamos con miedo, que no sabíamos quién iba a saber tener una pareja bien, si ni siquiera teníamos dinero, ni siquiera sabíamos, éramos unos niños, ¿no? Pero sin embargo, esa sensación, a lo mejor ahí tuvimos miedo, miedo al rechazo, ahí tuvimos miedo al abandono, tuvimos miedo a no ser suficiente. ¿Qué hiciste por ese miedo? Qué fuerte, ¿no? ¿Qué hiciste por ese miedo en esa relación? ¿Qué hiciste por con esas conductas? ¿Cómo las fuiste manejando? ¿De qué manera las fuiste, cómo se podría decir, cuál sería la palabra? ¿De qué manera las fuiste procesando? Y entonces allá aprendimos de un sistema muy grande. O sea, para mí la secundaria era un sistema muy grande. La familia, pues yo era incapaz de poder decir, yo no quiero esto. O sea, yo voy a poner un límite. Yo quiero una relación sana con mis papás, con mis hermanos. No tenías ese derecho. Entonces, imagínate cómo se vivieron esas emociones y qué tuvimos que hacer para no sentirlo, cómo las fuimos bloqueando, cómo las fuimos anulando, porque no había forma de arreglarlo. Y entonces aprendimos a sobrevivir. Creíamos que nosotros éramos lo que estaba mal. No sé si te pasó, pero muchas veces nosotros empezamos a crear esa historia de yo soy lo que está mal, yo soy lo que no funciona, yo soy lo que no está siendo igual que los demás, yo soy menos, yo lo hago mal. Entonces empezamos a seguir creando esa estructura con pensamientos irascibles, con pensamientos ilógicos, pero sin embargo con pensamientos de no suficiencia, ¿no? Esos pensamientos de carencia son los que ahora nos están marcando. Cuando vivimos nosotros esos traumas, que por alguna razón todos los vivimos. Entonces, cuando vivimos esos traumas, nos queda un efecto postraumático, ¿sí? Nos queda un efecto postraumático y ese efecto postraumático es como cuando alguien tuvo un choque, ¿no? Ibas manejando y chocaste y ya no agarraste el carro y después pasan los años y agarras ese carro y vuelves a sentir así como esa sensación de, "¡Ah! ¿Y si vuelvo a chocar? Y tengo miedo y nos cuesta mucho trabajo romper ese miedo que generó ese accidente. Ok, imagínate que en esa adolescencia fuiste expuesto a muchos traumas. Traumas que porque las amiguitas o los amiguitos no te querían hablar, porque a lo mejor viviste bullying, porque a lo mejor no tenías dinero para comprarte la ropa de moda, porque a lo mejor tenías muchas espinillas y sentías vergüenza de tus espinillas, porque a lo mejor no eras tan inteligente y eras el que siempre reprobaba en el salón. Todos esos fueron dejando traumas, porque a lo mejor tu mamá te gritó enfrente de tus amigos. Traumas porque a lo mejor no sé, en tu familia pasaban cosas que no querías que los demás supieran, por algún abuso sexual, por muchas experiencias que fueron dejando esas huellas en nosotros. Y entonces, después de haber vivido algún trauma o muchos traumas, nuestros sucesos actuales nos vuelven a detonar con emociones similares a las que teníamos en ese tiempo. Volvemos a detonarnos con esas emociones a las que nosotros teníamos cuando éramos chicos y ahora cuando la pareja te grita, ¿qué haces? ¿Te quedas paralizado como, como cuando estabas pequeño? ¿Sí? O te quedas o gritas o lloras. ¿Qué hace lo que te estuvo detonando, lo que aprendiste? ¿De qué manera reaccionaste ante esos eventos? ¿Reaccionaste de una forma sana en la adolescencia o reaccionaste de una forma insana? Y entonces empezamos a generar reacciones en el adulto como cuando éramos adolescentes. Fíjate, estamos hablando de que el adolescente era inexperto, de que el adolescente no sabía qué era lo que quería, de que el adolescente era incapaz a veces de manejar todas esas emociones, que era incapaz de poner límites, era incapaz de tener ese carácter para, para poder procesar toda, toda esta experiencia. Entonces ahora como adulto, ¿qué haces?
¿te anulas? ¿O tenías esa autoestima para decir, no, yo sí valgo, yo sí puedo, no, yo sí lo voy a lograr? Imagínense, es como el cuento que del elefantito, que bueno, seguido lo pongo en los talleres porque era un elefantito que creció en un circo. Entonces ese elefantito, cuando estaba pequeño, nació en un circo, perdón, primero nació y luego creció. Cuando estaba pequeño le pusieron una argolla pequeña y una cadena, pues no muy fuerte, pero como él era pequeño, se la pusieron en su mano y la jaló y la jaló y la jaló y jamás la pudo romper, pero sí le generó dolor. Ese dolor que le generó se grabó en su mente. Entonces, ese dolor que le generó se grabó en la mente del elefantito y jamás volvió a intentar romper esa cadena, porque él se quedó con la mente de yo no puedo. Entonces, ¿cuántas cosas quisimos intentar cuando éramos adolescentes? Que dijimos, yo voy a hacer esto. Y mi primer trabajo, ¿cómo te trataron en ese primer trabajo? ¿Cómo fue esa experiencia que tuviste en el trabajo? ¿Te trataron bien? ¿O te hicieron sentir que no servías o te pagaban poco, te humillaban? Te trataban pues como tratan a los adolescentes. Tú no sabes. Haz lo que tienes que hacer. No causes problemas. Y todos esos mensajes son la cadena que nos pusieron. Entonces el elefantito va creciendo y lo único que hacen es ponerle una argolla más grande. Y el elefantito jala y jala, jalaba de niño y no la pudo romper. Pero ahora cuando ya se hace grande, ya no intenta jalarla porque le dolió de niño. De niño la jaló, 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 jaló y le dolió mucho y no pudo hacerlo. Entonces su mensaje es, ser libre duele y no puedes. Entonces, ¿cuántos mensajes se quedaron de tú no puedes en la adolescencia? Porque ahí fue cuando probamos muchas cosas. Por ejemplo, yo fue mi primer trabajo, yo me acuerdo que yo entré a McDonald's y ese fue mi primer trabajo como a los 15 años, porque estaba en la secundaria, 16 años. No, como a los 15 más o menos. Fue mi primer trabajo. ¿Cómo te fue en ese primer trabajo? Me pagaban una nada, ¿verdad? Me pagaban bien poquito. Pero bueno, yo lo disfrutaba, era un trabajo divertido. Pero ahí está un mensaje negativo. Mi trabajo vale poco. Yo gano poquito, ¿sí? Entonces ya se va quedando ahí un mensaje. ¿Cómo lo procesaste? ¿Qué mensaje te quedaste de ese primer trabajo que tuviste? ¿Qué mensaje te quedaste de ese primer novio o novia que tuviste? ¿Qué mensaje te quedaste de ese primer beso que te dieron? ¿Fue bonito? ¿O te sentiste mal? ¿O ya no te volvieron a hablar después de que dices ese primer beso, ¿no? Y bueno, me quedo con el beso, no me voy más allá, ¿verdad? Pero también podemos hablar de más cosas donde a lo mejor también sentimos vergüenza, a lo mejor también sentimos ese miedo, esa indecisión, esa inseguridad. Y entonces esas primeras experiencias nos fueron dejando esas reglas, que son con las que ahora quiero que trabajemos, son las que vamos a empezar a identificar. Creíamos que nosotros éramos, eso ya lo leí, y también esta parte del efecto postraumático. Entonces, así como ese elefantito le dolió al cortar, al querer cortar esa cadena y no la pudo cortar, entonces a nosotros nos quedó ese miedo. Si yo vuelvo a trabajar, me van a humillar. Si yo vuelvo a tener un novio, me va a dejar. Si yo vuelvo, entonces, ¿cuántos mensajes de carencia te quedaron? Y era lógico que íbamos a pasar esas experiencias. ¿Por qué? Porque éramos adolescentes, no sabíamos cómo hacer las cosas. ¿Hubo algún adulto que te lo explicara? Esa es la idea del taller, que ahora nosotros seamos esos adultos amigos de nuestro adolescente, esos padres de nuestro adolescente, como lo hacemos en el taller del niño interior, que nos convertimos en esos adolescentes, en esos papás del niño, ahora nosotros ser los papás de nuestro adolescente y poderle decir a mi niña Leti, a mi adolescente Leti, no importa si ese primer novio te fue infiel, no todos los hombres son infieles, no te grabes eso en la mente, no tengas miedo, porque a lo mejor pudieron haber empezado tus celos. Ahí pudieron haber empezado tus inseguridades, tus miedos. Entonces, ¿qué es lo que se fue grabando en tu mente? Aquí les hice una lista de algunas reglas que pudimos haber adquirido nosotros. Después de haber estado expuestos a ciertas reglas opresivas de desarrollo en una conducta, tanto en el área emocional, psicológica y conductuales, nosotros interpretamos esas reglas y las hicimos nuestras. Era como te dijeron, tú no sabes cuál fue la regla que te pusiste. ¿Me callo? Mejor no hablo, voy a hacer el ridículo, ¿sí? Si te dijeron, ese novio, tú estás fea o estás feo y te dejaron por otra persona, ¿cuál fue la regla que te pusiste? No tengo derecho al amor.
y siempre llegaste al amor, porque acuérdate cómo fue esa relación. Yo en lo personal, yo iba con el sueño de la princesa, ¿no? Porque eran cuentos de hadas. Walt Disney eran cuentos de hadas, de princesas, de sueños, y yo esperaba a la hada madrina que me hiciera todos mis sueños realidad, esperaba el príncipe que me iba a sacar de ese lugar para llevarme a ser feliz, ¿no? Y entonces era mi creencia, pero luego de repente en esas relaciones que pues el niñito que ya no te habló, el niñito que les contó a los demás y que habló mal de ti, o sea, entonces todas esas creencias o esas conductas, nosotros las fuimos como interpretando, hicimos nuestras reglas. Aquí te voy a poner una serie de reglas que son las que pudieran estar ahora funcionando en tu vida. Por ejemplo, aprendiste a no sentir. Te pusiste en la mente, no sientas y tienes bloqueos en los sentimientos. No hables de los sentimientos. Puede ser la otra regla. Así es que te voy a pedir que ahorita empieces a escribir en tu hojita, en esa hojita, cuáles fueron esas reglas que pudieron haberte marcado, ¿sí? No sientas, no pienses, no compartas tus problemas, que te decían, las cosas, la ropa sucia se lava en casa, si es que no vayas a contarle a todo el mundo lo que pasó en la casa, ¿no? Y pues no cuentes problemas, se quedó, ¿no? Y ahora tienes una pareja y a nadie le cuentas tus problemas, ¿no? Sé perfecto, no seas egoísta, cuida a los demás. Yo me acuerdo que una vez llegué con una vecina, llegué con una vecina y estaba su hija. Y dice, es que ¿por qué esta tonta quería ir a la nieve y quería hacer tal cosa? Y fuimos, y yo por llevarla, y ahora no tenemos dinero, por su culpa. Yo me quedé así como, pues, ¿quién es la culpa? Pues la mamá pudo haber dicho que no, ¿no? La mamá era mi amiga, ¿verdad? Y yo dije, pues la mamá pudo haber dicho que no, pero imagínate el mensaje que agarró esa niña, ¿no? En las familias donde había bullying. Imagínate el mensaje que recibió esa niña o ese niño. Ay, la gordita. Y toda la vida te sientes gordita. Ay, la tontita. Ay, es que la menos inteligente de todos. Ella, pobrecita, la vida no le dio esos dotes de inteligencia, ¿no? ¿Cuántas cosas nos dijeron? No seas egoísta, no mereces. Eres tan egoísta, nada más piensas en ti, no te das cuenta que tu hermano está mal, no te das cuenta que no hay dinero en la casa y tú pidiendo. Y entonces aprendimos a no pedir, aprendimos a no ser egoísta, aprendimos a no cuidarnos, aprendimos a ser egoístas, aprendimos a no cuidarnos. Bueno, ahora traigo las palabras al revés, chicos. Se me revolvieron las palabras. No eres digno del amor. Frases como a ti nunca nadie te va a querer. Ay, si estás tan feita, ¿quién te va a querer? No, no, no. Y con ese genio, en cuanto te conozcan, te dejan porque ven el genio que tienes. No mereces cosas buenas. Porque así como eres de egoísta, ¿cómo te van a llegar cosas buenas, no? Y entonces nosotros le pusimos en la mente, no merezco cosas buenas. No tendrás éxito, eres tan flojita o tan flojito que no vas a tener éxito. Entonces nosotros pusimos, no voy a tener éxito. A lo mejor en esa adolescencia no se sanaron todas las heridas de la infancia, y entonces fuimos adolescentes muy rebeldes. Cuando nosotros no sanamos lo que teníamos en la infancia, todo lo que no teníamos, por ejemplo, el abandono, nos hacemos muy dependientes, la humillación, nos hacemos rebeldes, atacamos a los demás, se andan tatuando, yo no me tatué, pero andan haciendo lo contrario para hacer enojar a papá y a mamá. Entonces, cada uno de esos sentimientos que fueron reprimidos en la niñez también salen en la adolescencia. Y entonces ya crecimos con poca valía, ya crecimos con poca autoestima, ya crecimos con esa poca seguridad. No te diviertas. Hay un paciente que me decía, es que mi mamá apenas veía que terminaba la tarea, ponte a limpiar el frijol, no, no estás de floja. La vida es para trabajar y tú nada más piensas en jugar, no te diviertas, ¿no? Y entonces esa idea de no divertirnos, no confíes en los hombres, son malos. Ve, hasta tu papá, ¿sí? O no confíes en las mujeres, también son malas, nada más quieren sacar el dinero a los hombres. O sea, empezaron a decirnos cosas, no seas vulnerable, que nadie te vea débil, tú siempre sé fuerte. Entonces aprendimos a poner nuestra careta de fuerte, de yo puedo, y empezamos a poner una serie de etiquetas, una serie de creencias, una serie de reglas. Ok, te voy a pedir que escribas cuáles fueron esas reglas que adquiriste. A ver, ¿cuáles fueron esas reglas
que tú fuiste adquiriendo en la adolescencia y cómo te siguen marcando ahora. ¿Todavía siguen ahí esas reglas o ya no? ¿Ya las superaste? O a lo mejor inconscientemente. Estos ejercicios, lo importante es que tú descubras lo que hay en tu inconsciente. O sea, hay cosas que ya sabes, pero puedes decir, sí, a mí me da miedo ser yo, a mí me da miedo decir lo que pienso, a mí me da miedo, ¿tú qué sientes? ¿Qué es lo que a ti te da miedo? ¿Qué es lo que a ti te da esa inseguridad? ¿Qué es lo que a ti te hace sentir esa impotencia? ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Te voy a pedir que por favor cierres tus ojos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a inhalar y exhalar. Te voy a pedir que contactes con tu cuerpo. Que sientas cómo tu cuerpo se va relajando. Estás entrando en un sueño profundo, reparador. Siente tus manos, tus pies. Tu respiración, conéctate en el presente. Y ahora trata de ver a ese adolescente. ¿Cómo era ese adolescente? ¿Cómo usaba su cabello? ¿Cómo se peinaba? ¿Qué ropa le gustaba? ¿Qué colores le gustaban a tu adolescente? Inhala y exhala. Siente tu respiración. ¿Era un adolescente seguro, feliz o era un adolescente triste? ¿Qué emociones manejaba? ¿Tenía miedo? ¿Sentía vergüenza? Inhala y exhala. Contacta con tu cuerpo. Y ahora trata de visualizar qué hacías cuando tenías esa emoción. ¿Qué hacías cuando sentías vergüenza? ¿Te escondías? ¿Hacías lo que los demás querían? ¿Qué hacías cuando tenías miedo? Cuando te hacían bullying, cuando estabas enojado, triste. ¿Qué hacías cuando te hacían sentir culpable? Cuando te equivocabas, cuando fallabas. Inhala y exhala. Y por último, identifica cuáles son esas reglas. ¿Cuáles son esas reglas que tú fuiste adquiriendo que ahora como adulto sigues practicando? No merezco, no soy suficiente.
Ahora, por último, piensa en cómo vas a transformar esas reglas. ¿Cómo vas a cambiar esas reglas? Inhala profundamente, contacta con tu cuerpo. Y empieza a crear palabras como merezco ser feliz, frases que te funcionen. ¿Cuáles son las frases que necesitas para sanar esas reglas? Merezco lo mejor. Puedo ser exitoso, exitosa. Tengo derecho al amor. Tengo derecho a ser respetada. Inhala y exhala. Tengo derecho a lo mejor. El amor está hecho para mí. Tengo derecho a tener un buen trabajo, a que me respeten. Tengo derecho a vivir dignamente. Y empiezo a repetir todas las frases que te hagan sentir bien, todas las frases que te ayuden. Y a cada una de esas frases empiezo a ponerle alas, alas para ti, para que te ayuden a volar muy alto. Entonces imagínate cómo esas alas te llevan a ese lugar donde tú quieres llegar. Vamos a hacer 3 respiraciones profundas y nos vamos a sentir dueños de esas nuevas reglas. Inhala y exhala. Y poco a poco vamos a regresar aquí y ahora con una sensación de paz, de tranquilidad, con mucha armonía. Poco a poco abrimos nuestros ojos y regresamos aquí y ahora. ¿Cómo estamos, chicos? ¿Cómo se sienten? Siente tu cuerpo, el presente. ¿Te puedes empoderar con nuevas reglas? Nuevas reglas de abundancia que ahora vamos a elegir desde el adulto y que se las vamos a enseñar a nuestro adolescente. Le vamos a decir a nuestro adolescente, mereces lo mejor, tienes derecho a lo mejor en la vida, no a poco, a mucho. Tienes derecho a ser feliz, tienes derecho a que te quieran y a querer a los demás. También tienes permiso de amar a los demás, tienes permiso de todo, porque ya eres un adulto. Y no podemos seguir con las reglas que nos pusieron cuando éramos adolescentes. Ahora podemos tener diferentes reglas que nos ayuden a funcionar en la vida. Me falta nada más una diapositiva, que es esta parte de somos responsables de nosotros mismos, de nuestras circunstancias, de la elección de quedarnos en estas circunstancias o de nuestra actitud en cambiar estas circunstancias por otras diferentes. Somos responsables de lo que hemos creado en nuestra vida. Consciente o inconscientemente, lo que hoy tienes, tú eres el único responsable, tú eres el que lo has creado. Así es que ahora puedes crear cosas diferentes. Ahora puedes crear cosas que tú sí decidas crear, no que hayan sido insertadas en tu vida desde la adolescencia. Somos responsables de crear lo que
nosotros queramos. Somos responsables de nuestros sentimientos. Ahora sí podemos cuidarlos. Ahora sí podemos llevarlos a lugares donde sí puedan experimentarse de una forma sana, donde sí nos lleven a estar bien. Podemos sentir, claro que sí, y podemos también elegir en qué circunstancias nos sentimos bien y en cuáles no. Hoy podemos hacer muchas cosas que a lo mejor el adolescente no aprendió a hacerlo y hoy sí lo podemos hacer.